los derechos a sus respectivos autores y yo solo dueño del propio video. El autor es Sergio, capítulo 24 está hecho. Una voz hueca y cansada anunció suavemente. Gruñendo levemente, Alfred se levantó y se giró para observar la apariencia de su compañero cazador. Jaune, como se había presentado el hombre. Podría ser su nombre, podría ser un nombre falso. Alfred no era alguien a quien le importaran tonterías tan frívolas. La caza era todo lo que importaba, la caza de los Villeblogs era lo único que lo conmovía. Mientras el cazador que se hace llamar Jaune nunca llevara su marca, sería un amigo. ¿Qué se hace, amigo mío? Preguntó Alfred con cautela, preguntándose si realmente se había sumergido tanto en orar por el alma de su amo que no había notado el inconfundible hedor a sangre. Jaune estaba cubierto de sangre de pies a cabeza, su cabello rubio cayendo con sangre recién derramada, su abrigo tan empapado que nunca recuperaría su color gris oscuro. Viejo Yarnam. El distrito está libre de bestias. Jaune prometió con firmeza. Voz que traiciona el cansancio interior, respiración profunda y dificultosa que sale mientras Jaune se permite recuperar el aliento. ¿Realmente? Alfred preguntó suavemente, deseando profundamente que la palabra de Jaune fuera cierta, pero sin permitirse creer. No confiar en su corazón para poder soportar tal traición. Sí. Los maté, a todos y cada uno de ellos. Pero no solo a los hombres, sino también a las mujeres y los niños. Todo lo que se movía y respiraba. Jaune habló en voz baja mientras se sentaba en una lápida, sacó un trapo empapado de sangre y comenzó a limpiar cuidadosamente su espada sin éxito. La espada estaba empapada de sangre, incluso la vaina estaba llena de sangre, el familiar líquido carmesí se derramaba mientras se movía. Yo, apenas puedo creerlo. No lo creía posible. Alfred susurró con voz ronca e incredulidad. Su pierna cede debajo de él, mientras las lágrimas corren libremente por su rostro. Ignorándolos, se obligó a levantarse con piernas temblorosas. Marchando hacia Jaune y le dio un abrazo aplastante. Gracias. No puedo expresar lo mucho que esto significa. De verdad. El orgulloso ciudadano de Yarnam está en deuda contigo. Por favor, no me agradezcas. Solo hice lo correcto. Dijo Jaune con voz ronca, rompiendo suavemente el abrazo. Sin atreverse a mirar a Alfred a los ojos, para que no vea a las crías de bestia. Esos desafortunados serán maldecidos con una existencia retorcida. Mujeres embarazadas que se convertían en bestias mientras aún estaban embarazadas, haciendo girar a los niños a medida que cambiaban, o el raro niño que absorbía toda la bestia y se comía para salir de su madre. Jaune nunca más se atrevió a mirar a sus hermanos menores a los ojos. El maestro Logarius siempre decía que los actos de bondad no siempre son sabios, y los actos de maldad no siempre son tontos, pero a pesar de todo, nos esforzaremos por ser buenos. Las palabras eran tan familiares en su lengua, pero nunca en todas sus oraciones se habían sentido tan pesadas como ahora. Alfred puso su mano sobre el hombro de Jaune y le dedicó una brillante sonrisa. Puede que no seas de Yarnam, pero nunca dejes que se diga que no eres uno de nosotros. Las acciones hablan más que las palabras, y tus acciones resonarán en Yarnam, trayendo consigo susurros de esperanza. Y si me permitieras la honor, por favor llámame amigo. Mi amistad, te la has ganado. Me encantaría llamarte hermano, pero lamentablemente ese título solo está reservado para mis hermanos de armas. Amigo, nunca pensé que escucharía esa palabra en Yarnam. Jaune se rió entre dientes, una sonrisa aguda mostrando los dientes en su rostro. Desconocido, extraño, forastero, sin mencionar las maldiciones que me lanzaron. Ustedes, los Yarnamitas, no son el grupo más amigable, ¿eh? La caza ha pasado factura. Ya sea por parte de sus valientes cazadores o del ciudadano que simplemente quiere que termine la noche. Tal vez antes, Yarnam hubiera saludado a alguien como tú con la amabilidad que se merece, desafortunadamente ese tiempo ya pasó. Y mientras las bestias sigan caminando por las calles, ese momento nunca volverá a llegar. Explicó Alfred, con una sensación de vacío en el pecho mientras miraba a su alrededor. Su otrora gran hogar, conocido en todo el mundo como el centro de curación. Reducidos a personas aterrorizadas escondidas en sus casas, acosadas por algo que no podían curar.
Honestamente, si las constantes muertes y asesinatos no hubieran pasado factura, realmente comenzaría a cuestionar la cordura de la ciudad. Jaune dijo sin alegría, comenzando nuevamente la tarea venosa de limpiar su espada. Ojos azules recorriéndolo, brillando con curiosidad. Pero por mucho que lo desee, me temo que no vine a hablar. Eres un amigo, Jaune. Debe haber montones de cosas para compartir. No tengas miedo de preguntar. A diferencia de algunos de mis hermanos de armas, no usaré tu ignorancia en tu contra. Eres un extraño. No debería se espera que conozca los entresijos de nuestra bella ciudad. Alfred dijo que, por primera vez, desde que a su maestro le habían negado su derecho como verdadero mártir, sintió que se quitaba un peso de encima. Y si alguna vez visitas mi casa, te ofreceré lo mismo. Jaune dijo con una pequeña sonrisa engreída. Como si se riera de un chiste que solo él entendía. Rápidamente logró controlar sus sentimientos. Suspirando y enderezándose. Pero sí. Sangreville, verdugos. ¿Qué son? He escuchado los términos, incluso habiendo aprendido sobre la fuente del conflicto. Pero simplemente no puedo entenderlo. Ah, sí, estoy seguro de que el rencor entre nosotros parecería irrazonable para un extraño como tú. Alfred dijo pacientemente mientras asentía. No te preguntaré cómo lo sabes, sino que confiaré en tu palabra. Pero sabes que un erudito de Virgenwerk traicionó a sus compañeros y trajo sangre prohibida a Cainhurst. Pensé que era alguien que traicionó a la iglesia. ¿Robó sangre y conocimiento? Preguntó Jaune con cuidado. Entonces has escuchado una narración mixta. Virgenwerk, un antiguo lugar de aprendizaje, y la tumba de los dioses excavada debajo de nuestra bella ciudad, son dos cosas que todo cazador debería conocer. Porque es allí donde un grupo de jóvenes eruditos descubrió el medium sagrado. Sin embargo, un compañero erudito los traicionó y le trajo sangre prohibida a Cainhurst. Y de esa sangre, nacieron las criaturas diabólicas que no son mejores que bestias con piel humana. Alfred explicó apasionadamente mientras sonreía. La pasión aparentemente se duplicó cuando vio a Jaune sentarse y asentir. Ahora, sobre los verdugos. En primer lugar, hay múltiples tipos de verdugos, incluso si el más destacado es el verdugo de Sangreville. La rama que fundó el maestro Logarius, y de la que me siento honrado de ser parte. Luego están los verdugos de bestias, cuyo objetivo es limpiar la calle de escoria y bestias inmundas. Los inquisidores tienen la tarea de garantizar la seguridad de Yharnam, asegurándose de que ninguno de los buenos ciudadanos esté enfermo. Alfred explicó con entusiasmo. El júbilo dio paso a la melancolía y las lágrimas brotaron de sus ojos. Sin embargo, la nuestra es una historia con un final trágico. Verás, en su época, el luminoso maestro Logarius condujo a sus orgullosos verdugos al castillo de Cainhurst. Lamentablemente, sobrevino la tragedia. Al final, solo unos pocos verdugos sobrevivieron. El maestro Logarius sosteniendo el retaguardia, y en su último acto de desafío contra los inmundos Sangreville realizó el último sacrificio. Él, con la voz entrecortada, los temblores recorrieron su cuerpo cuando Alfred tuvo que obligarse a continuar. Al sacrificar su vida, se convirtió en un ancla bendita, protegiéndonos del mal. Pero no fue sin costo. Y ahora el maestro Logarius todavía hace guardia en el castillo de Cainhurst, ni siquiera la muerte puede alcanzarlo debido a las hechicerías repugnantes de los Sangreville. Por eso debo liberarlo. Resuelve arder ante la injusticia que sufrió su queridísimo maestro. Lo liberaré. Finalmente se le permitirá descansar, canonizado como un verdadero mártir y un punto de referencia por el que todos nosotros, los verdugos, debemos esforzarnos. El maestro Logarius debe ser bendecido por tener un discípulo tan devoto. Dijo Jaune después de que terminó su pequeño sermón. Un escalofrío lo recorrió al contemplar el injusto destino del maestro. Gracias por tus amables palabras, amigo. No ha sido fácil conocer su injusto destino. Solo deseo algún día poder dejarlo descansar. Alfred dijo suavemente. Rápidamente se secó algunas lágrimas de los ojos, forzando una sonrisa en su rostro. ¿Pero qué más estás deseando saber? Por supuesto, pregunta. Eso era principalmente lo que me preguntaba. Se siente como si otros estuvieran tratando de obligarme a elegir un bando. Jaune suspiró, agarrando su vaina y derramando la sangre que la llenaba sobre una pobre tumba.
Aunque estaría más que orgulloso de llamar a un cazador de tu calibre mi hermano de armas. Entiendo que la tela no es para todos. Alfred dijo sinceramente. Sin embargo, si lo que anhelas es cazar, conozco otros dos grupos a los que les encantaría acogerte. El primero es la Liga. Liderado por Valtr, el devorador de bestias. Tener que hacer todo lo posible para no escupir el nombre. Con disgusto. Un forastero muy parecido a ti, vino a Yarnam cazando bestias. Sin embargo, al igual que con mi maestro, ocurrió una tragedia que lo llevó a un ataque de locura en el que devoró bestias. Señalando rápidamente el sigilo sagrado del verdugo, Alfred permitió que su creciente disgusto fuera purificado. Lo que experimentó cuando devoró bestias, nadie lo sabe. Pero salió como un hombre cambiado. Brotando sobre las alimañas y cómo son la fuente de la corrupción del hombre. Si bien encuentro aborrecible la razón de la concepción de la Liga, son un grupo incondicional. De cazadores que dan libremente su cooperación a cualquier cazador que lo necesite. Supongo que sus costumbres mercenarias son otra razón por la que no son tan queridos. Si nos guiamos por tu tono. Preguntó Jaune, suspirando derrotado ya que no podía quitar la sangre de su espada. Cubriéndolo con el ceño fruncido. Tienes razón, amigo mío. Muy astuto de tu parte. Alfred sonrió algo sombríamente. Desafortunadamente, muchas de nuestras justas cruzadas han sido detenidas cuando un grupo de confederados, como ellos mismos se llaman, se unieron a la lucha. Si bien puedo respetar su objetivo, no puedo por mi vida verlos bajo una luz noble. Son nada más que escoria mercenaria, debilitando a los verdugos para impulsar su agenda oculta. Comparados con los Watchmen, no son más que problemas. Tampoco es que los Watchmen sean inocentes. Pero, los vigilantes, o el cazador de cazadores como se llaman a sí mismos, son un grupo reservado. Nadie sabe realmente quiénes son, excepto cómo operan. En lugar de cazar bestias, cazan a aquellos que se han vuelto aturdidos por la sangre. Si la Liga es un alegre grupo de mercenarios, entonces los Watchmen son un grupo de asquerosos asesinos, solo los Villeblogs son peores que ellos. Alfred escupió. Es mejor mantenerse alejado de ellos. Matar a los buenos cazadores a su propia discreción. Nunca pensé que hubiera tantas luchas internas entre cazadores. Dijo Jaune, girando ociosamente su sombrero de copa entre sus manos, sumido en sus pensamientos. Dados los talleres sobre diferencias, pensé que lo peor serían las diferencias de opiniones. Qué equivocado estaba. Un silencio taciturno se apoderó de ellos, mientras sus ojos azules cristalinos miraban distraídamente a su alrededor. Siguiendo su mirada, Alfred sonrió cuando descubrió dónde aterrizó. Ah, sí, debes tener curiosidad. Una rueda rara vez, o nunca, se usa como arma. Pero la rueda Logarius es un elemento básico en el arsenal de cualquier verdugo. Sin embargo, no te dejes engañar por su apariencia, es un arma temible. Cualquier arma es peligrosa en las manos adecuadas. Dijo Jaune mientras una sonrisa aguda se dibujaba en su rostro. ¿Cómo alguien podía irradiar tanta malicia y al mismo tiempo parecer tan accesible? Alfred nunca lo sabría. Pero solo sirvió para inflamar su deseo de incorporar a Jaune al redil. Tenía el porte de un verdadero mártir. Podía, pero no quería, conducir a los verdugos a una segunda edad de oro. Al hacerlo, terminó lo que comenzó el maestro Logarius. Palabras sabias. Los Sangreville habrían hecho bien en no subestimarnos antes de que fuera demasiado tarde. Dijo Alfred alegremente, el tono no coincidía con la sonrisa siniestra en su rostro. Pasando la mano por su rueda Logarius. Temblando de alegría al sentir el indecible rencor de los Sangreville muertos que lo impregnaban. La ironía de que los rencores diabólicos de Villeblogs alimentaron el poder de las ruedas no se le pasó por alto en lo más mínimo. En todo caso, fue una justa retribución por los pecados que cometieron. ¿Cómo va tu caza? Siento como si el tiempo se me hubiera escapado mientras estaba en el viejo Yarnam. Jaune preguntó con naturalidad. Sin saber qué tan profundo fue su palabra. Una sonrisa amable que parecía burlona. Así es. Por mucho que odie admitirlo, los Sangreville son maestros de ritos y rituales. A menos que te inviten a entrar, uno nunca podrá poner un pie en el castillo, y mucho menos verlo. Alfred escupió con los dientes apretados. Vergüenza ardiendo por su incapacidad para ayudar a su maestro.
Si tuviera que encontrar alguna otra manera de eludir el hechizo, serás el primero en decírselo. Dijo Jaune suavemente, haciendo que la esperanza floreciera en el pecho de Alfred. No se había atrevido a tener esperanzas, pero parece que las mareas del destino finalmente habían cambiado. Gracias amigo, rezaré por tu éxito. Tarareando ligeramente, Jaune suspiró levantándose y estirándose. Seune estallando como disparos. Pero por muy buena que sea tu compañía, la noche es joven y la caza debe continuar. Que estés bien amigo mío. Que la buena sangre te muestre el camino. Alfred dijo suavemente. Obteniendo una pequeña sonrisa y un saludo de Jaune mientras marchaba como un hombre en una misión escaleras arriba. La sangre goteaba de su espada, pero no le prestó atención. La indecisión se apoderó de él mientras Alfred hacía girar su amuleto entre sus dedos. Sintiendo como si el hermoso futuro que preveía se estuviera desmoronando ante él. Sabía que su tiempo era limitado, la oración, por muy celosa que fuera, solo podía ahuyentar a las bestias temporalmente. Cada segundo que permanecía sentado sin hacer nada, era un segundo perdido por la influencia cada vez mayor de las bestias. Se le estaba acabando el tiempo, la reina Sangreville todavía estaba viva y el maestro Logarius aún no había sido canonizado adecuadamente. No podía morir todavía, no cuando su propósito aún no había sido cumplido. Sin embargo, eso no significaba que se quedara sin opciones. Como el maestro luminoso le había pasado la antorcha, tal vez él también podría pasársela a otro. Su hermano de armas podría maldecir su nombre por atreverse a pensar en pasar la antorcha a alguien que no fuera del clero. Pero no tenía opciones y sus compañeros verdugos dejaban mucho que desear. Al final las indecisiones dieron paso a la resolución. Con un suspiro, de alivio o de aprensión, gritó. Jaune, espera, hay algo que quiero darte. Sus palabras detuvieron a su amigo en seco, la curiosidad brillaba en sus ojos mientras cautelosamente regresaba hacia él. Sin poner en guardia a sus amigos, simplemente sonrió. Asintiendo ante su precaución, sabiendo que la mayoría de sus hermanos harían bien en aprender que la precaución siempre estaba justificada. Pero supongo que esa es la diferencia entre los que nacen en la tela y los que encuentran la fe después de muchos meses de caza. No lo saben y no se lo reprocharé. ¿Qué es? Preguntó Jaune, envolviendo su espada y apoyándose contra una lápida. Tomando con cuidado el amuleto, se lo entrega suavemente. Una hermosa maravilla dorada que acuna la piedra rúnica en su interior. Un hermoso triángulo dorado, con un ojo medio cerrado en el medio que brilla con un suave brillo dorado. Aquí tienes el amuleto luminoso. Un signo de amistad. Y si alguna vez recurres a la tela, te servirá como recomendación. Ningún amigo mío debería ser visto con desprecio por parte de sus aspirantes a hermanos. Alfred se rió entre dientes, la sonrisa se hizo más amplia cuando su amigo se la guardó en el bolsillo sobre el corazón. En verdad, no podría pedir un mejor amigo. Gracias, lo atesoraré. Jaune dijo amablemente. Pero me temo que la caza está llamando mi nombre. Entonces no dejes que te retenga más. Que la buena sangre guíe tu camino. Alfred sonrió, volviendo a su oración silenciosa mientras el sonido de los pasos se hacía más y más suave, hasta que solo quedó un bendito silencio. Una parte de él se sentía culpable por engañar a su amigo, ya que llevar un amuleto luminoso lo identificaba como miembro del clero. Pero tenía que actuar rápido, a los diabólicos Villeblobs no se les permitía clavar sus insidiosas garras en su amigo. Pero, ¿qué fueron algunas pequeñas mentiras piadosas entre amigos? No aprecio mucho que me recluten en secreto para un conflicto en el que no tengo ningún interés, Alfred. Jaune murmuró para sí mismo, pasando un pulgar enguantado por la piedra rúnica que estaba en el centro del amuleto. Una suave luz amarilla, como los rayos del sol, lo bañó. Fue hermoso si no fuera por las implicaciones. Si bien podía admitir que a veces era un idiota, un amuleto que llevaba el sello del verdugo no podría ser más obvio. Esto no era tanto una prueba de amistad, sino una prueba de que él estaba de su lado. Una moneda o una simple insignia habría sido más que suficiente. Un amuleto que lleva una runa brillante en el medio. Eso era algo completamente distinto. Realmente debería haber visto las señales de alerta. Las pupilas medio colapsadas, el hilo cada vez más delgado de la cordura, la forma en que miraba la sangre, está a minutos de seguir los pasos de Gascoignes, ¿no? Jaune se atragantó cuando se dio cuenta.
Una parte de él quería retroceder y derribar al hombre al que le hubiera gustado llamar amigo. Porque ese era su deber, como amigo y compañero de caza. Otra parte de él estaba cansada, muy cansada. Su masacre a través del viejo Yarnam había cobrado su precio, tanto mental como físicamente. Después de limpiar las calles primero, se fue a buscar casas, dejando solo ríos de sangre a su paso. La desesperación todavía pesaba sobre su corazón. No tuvo las agallas para regresar al sueño y regresar para comprobar si el muerto estaba realmente muerto. Tal vez era el cobarde que había en él el que hablaba, pero no se atrevía a hacerlo de nuevo. La próxima vez. Jaune se prometió a sí mismo que su amistad podría estar manchada desde hace mucho tiempo por mentiras. Alfred no dijo o no supo toda la verdad, su fanatismo lo cegó. Y tenía la invocación de Kainurst, algo que fácilmente podía darle a su supuesto amigo para que completara su cruzada. Algo que no pudo hacer antes de obtener respuestas. Al tocar la campana, Isolda llevó el amuleto al sueño. Recuperar la herramienta del taller de runas ya era lo siguiente en su lista ahora que tenía el cáliz. La piedra rúnica del amuleto es solo otra razón para conseguirlo. Ahora, ¿cómo llegó allí? Jaune murmuró para sí mismo mientras subía las escaleras hacia la pequeña capilla. El olor a incienso lo recibió, haciendo que su estado de ánimo se aligerara un poco. Los horrores de lo que había hecho no se silenciaron, simplemente fueron empujados a un lado. Las bestias eran bestias, incluso si alguna vez hubieran sido humanos. Una parte de él entendía el horror de Ren, pero lo atribuyó a que no lo entendía. Jaune. Cazador. Saludó Violet felizmente, sus merceditas golpeando contra el duro piso de piedra mientras bajaba saltando las escaleras, con una brillante sonrisa en su rostro mientras actuaba según su edad, lanzándose hacia él para abrazarlo. Ignorando su ropa empapada de sangre mientras ella apoyaba su cabeza contra su abdomen. Brazos delicados aferrándose con fuerza, sin atreverse a soltarlos. Una suave sonrisa apareció en sus labios mientras le acariciaba suavemente la cabeza, haciendo que Violet se aferrara aún más. Se oyeron suaves sollozos cuando Violet lo miró con sus grandes ojos azules. Lágrimas brotando de sus ojos, mocos colgando de su nariz. Pensé que me habías dejado. Ella susurró suavemente. Yo, me desperté completamente solo y no pude encontrarte por ningún lado. Suavemente soltó su agarre y se arrodilló ante ella. Nunca te abandonaría. Lo prometió sinceramente. Con lágrimas en los ojos, Violet le echó los brazos al cuello. Llorando de alivio en su cuello. Regresaste justo a tiempo, cazador. La pequeña estaba a medio segundo de salir corriendo a las calles, otra vez, para buscarte. Dijo secamente la vieja bruja. Una sonrisa llena de alegría en su rostro mientras se sentaba ociosamente en su mecedora. Démosle a Yarnam el único lugar en el mundo al que no le importa cuando un niño está a punto de ser asesinado. Jaune refunfuñó. Lanzando una mirada furiosa a la vieja bruja, sus ojos finalmente se dirigieron hacia donde debería haber una pared, un pasaje oculto que lo saludaba. Bueno, parece que mis planes han cambiado. Señor Jaune? Preguntó Violet con cuidado, después de secarse las lágrimas en la manga de su vestido. ¿Crees que puedes tomarme como aprendiz ahora? Terminé lo que querías. Yo, incluso puedo mostrártelo si quieres. No dudé ni por un segundo que fallarías. Dijo Jaune suavemente, una hermosa sonrisa floreciendo en la sonrisa de Violet. Los brazos pequeños se arrojaron nuevamente alrededor de su cuello. Le dio unas palmaditas en la espalda para apoyarla y la soltó, sonrojándose furiosamente mientras intentaba controlar sus expresiones. Tratando de imitarlo, queriendo demostrar que se lo tomaba en serio, incluso si su corazón palpitaba de alegría. Pero hay algunas cosas que debemos hacer antes de poder llevarte a cazar. Jaune dijo bien naturalmente, sin poder evitar la risa que se le escapó cuando sus cejas cayeron y apareció un puchero. No te preocupes, no te detendré, solo algunas cosas que debes hacer para convertirte en un verdadero cazador. Dijo, pasando una mano enguantada por su cabello. En primer lugar, ¿ha recibido una transfusión de sangre? Preguntó Jaune, sabiendo ya la respuesta si la confusión en sus ojos era algo a tener en cuenta. Está bien, primero el contrato, luego la transfusión de sangre. Puedes leer y escribir, ¿verdad? Ante sus palabras, ella asintió tentativamente.
Un pequeño suspiro de alivio se le escapó ante su admisión. Interiormente contento de que Herman le hubiera instruido sobre todo lo que debía hacer para establecer un contrato adecuado. Estremeciéndose mientras miraba sus grandes ojos brillando con esperanza y asombro, solo podía esperar que ella pudiera mirarlo de la misma manera si llegara el amanecer. El sueño era cruel, y sin duda sería cruel vincular a un niño de menos de 10 años a su influencia. Pero él no quería que ella muriera. La muerte llegó tan fácilmente mientras cazaba, un segundo de indecisión, un momento de mirar a la izquierda en lugar de a la derecha, un enemigo oculto, un callejón sin salida. Había innumerables maneras en que una cacería podía salir mal, e incluso con Aura tenía muchas más muertes de las que le gustaría tener en su nombre. No cavaría una tumba para el niño de 9 años. Que había muerto bajo su supervisión porque estaba demasiado débil para aplastar sus sueños. ¿Fue una maldición o una misericordia vincularla al sueño? No lo sabía, ni tampoco estaba particularmente de humor para reflexionar sobre los dilemas éticos y morales que conllevaba llevar a un niño menor de 10 años a una vida de horrores indecibles. Hacía mucho tiempo que había hecho las paces con el lugar al que se dirigía después de su muerte, hacia los pozos más profundos de cualquier maldita otra vida que con gusto lo aceptaría. Habitante, ¿sabes si la capilla tiene herramientas para realizar transfusiones de sangre? Jaune le preguntó al morador. Unos ojos blancos que ardían con un nuevo propósito lo miraron y asintieron furiosamente. Sí, bajé las escaleras, por donde viniste por primera vez, y la pequeña practicó su tiro. Detrás de una de las estanterías hay una habitación para realizar la administración de sangre. Sin embargo, el reverente nunca me permitió acercarme, pero recuerdo haber escuchado gritos saliendo, no sé lo que hizo, y tampoco quiero saberlo. Solo por favor, ten cuidado. Gracias. Dijo Jaune, asintiendo brevemente antes de bajar las escaleras, arrastrando su espada y agarrando su linterna con la otra mano. El familiar olor a pólvora en su nariz y las muchas marcas en la pared opuesta demostraron que Violet había sido diligente en la tarea que él le había encomendado. No es que hubiera dudado de ella, era alguien que tenía algo que demostrar. No había manera de que ella se rindiera fácilmente. Mirando alrededor de la familiar sala de estudio, rápidamente detectó las marcas de arrastre ocultas en el suelo. Mirando sutilmente a su futuro aprendiz, una parte de él, el hermano mayor que es un poco imbécil, quería sentarse y sacar la vieja tarjeta maestra mientras el aprendiz hacía todo el trabajo pesado. Un poco como lo que él y Herman tenían. Salió a cazar, se puso a prueba y luego Herman le enseñó lo que creía necesario. Desafortunadamente, no creía que a su estresada y emocionalmente vulnerable aprendiz le agradaría que de repente le surgiera ese tipo de desafío. Tal vez si hubiera sido mayor, pero Violet tenía 9 años. Si bien él la mantendría bajo los mismos estándares, se mantenía a sí mismo y a su equipo, ella no debería sentir que se estaba ahogando bajo las expectativas. Eso nunca terminó bien. Mirando la estantería en busca de interruptores ocultos obvios y no encontrando ninguno, se encoge de hombros y pone una mano en la estantería, dándole un pequeño empujón. Se tambalea ligeramente, por lo que le hace un gesto a Violet para que dé un paso atrás y se tape los oídos. Al colocar Croce Amors entre la pared y la estantería, solo necesitó un pequeño empujón para que la estantería se derrumbara. Por favor, espere un minuto mientras me aseguro de que sea seguro. Jaune le dijo a Violet, obteniendo un asentimiento vacilante, aunque reacio, de ella. Escaneando rápidamente el camino, suspiró, no era tanto un camino o una entrada secreta, sino literalmente un agujero en la pared. Con ladrillos aparentemente arrancados con un mazo. Canalizando algo de espiritualidad en su runa, vio que la llama de su linterna se volvía de un azul inquietante. Proyectando una luz suave en la habitación abandonada. Paredes llenas de diferentes tipos de viales de sangre, una antigua centrífuga, junto con una pared de diferentes herramientas químicas y vasos de precipitados. Tuberías de vidrio en una maravilla de la ingeniería que Jaune no iba a tocar ni con un poste de 3 metros. Pudo reconocer una configuración de condensador y destilador. El resto pasó por encima de su cabeza. Rodeando la cama de hospital ensangrentada, ignorando el cadáver hinchado atado con facilidad. Solo le dio una mirada para comprobar si estaba muerto, y no fingió estar muerto.
Pateando el cráneo de un esqueleto y caminando hacia un banco de trabajo, leyó superficialmente un diario abierto. Los experimentos del reverente habían comenzado puros, o tan puros como podían serlo en una ciudad como Yarnam. Pero a medida que las noches se hacían más largas y la caza empeoraba, la ambición pura se convirtió en algo más siniestro. Desde crear sangre más pura, capaz de curar heridas más invasivas y regenerar órganos, hasta crear sangre que otorgara al bebedor diferentes efectos beneficiosos. Hasta que finalmente empezó a experimentar con un objetivo diferente en mente. Creando los mejores cazadores. El reverente esperaba que al fusionar los instintos de las bestias con la lógica humana pudiera crear al cazador definitivo y librar las calles de las bestias de una vez por todas. Solo para que sus experimentos se volvieran más retorcidos y crueles a medida que se encontraba con un fracaso tras otro. Incluso llegó a un punto en el que planeó insertar el corazón de una bestia en una persona viva. Cerrando el diario, lo deslizó en su bolsillo. Si bien no tenía ningún deseo de seguir los pasos del reverente, aún valía la pena conservar sus descubrimientos anteriores. «Puedes entrar ahora», gritó, encendiendo las velas y desatando el cadáver hinchado. Colocándolo junto a un estante que contiene frascos de diferentes materiales bestiales. Violet parecía insegura y francamente aterrorizada cuando su mirada se posó en la cama cubierta de sangre. Sus ojos se dirigieron a Jaune, quien solo pudo asentir tranquilizadoramente mientras sacaba un soporte para intravenosas. «Ahora, por favor, siéntate en la cama, puede parecer incómodo, pero te prometo que no te hará daño». Vacilante, Violet saltó y se giró para sentarse hacia él, con las piernas colgando lindamente sobre el borde. Los ojos azules se movieron nerviosamente, recorriendo todo el equipo médico manchado de sangre, y se congelaron cuando sus ojos se posaron en un frasco que llevaba un corazón flotante en su interior. El pelaje brotaba de múltiples partes, mientras que en otras partes se habían tallado palabras y sigilos. «Ahora, antes de que puedas conseguir algo de sangre de Yarnam, necesitarás un contrato», Jaune dijo suavemente, extendiendo su mano dominante y chasqueando los dedos. Un rollo de pergamino apareció perfectamente de la nada, con los bordes goteando sangre. Al desplegarlo, las letras rojo sangre brillaron. Agarrando su mano, apareció una sonrisa un tanto burlona. «¿Ahora, eres niño o niña?». Su tono burlón ayudó a aliviar sus nervios. Haciendo pucheros, llevó las rodillas al pecho. «Soy una chica bonita». Violet hizo un puchero, aflojando los hombros mientras parecía visiblemente menos preocupada por la espeluznante habitación en la que se encontraba. «Eso eres». Jaune respondió amablemente. «Ahora, ¿es tu nombre completo, Violet Gascoigne?». «No te preocupes, esta es la última pregunta antes de que lea las cláusulas de tu aprendizaje. Después de eso, te darán a leer el documento y firmar con tu nombre, antes de que yo firma al final. Finalizando todo. No hay vuelta atrás en esto. ¿Estás seguro de que quieres ser un cazador?». «Sí». Violet susurró suavemente, sus ojos brillaban con resolución mientras lo miraba. «Mi segundo nombre es Agustín, en honor a mi abuela». «Un hermoso nombre», dijo Jaune en voz baja, antes de aclararse la garganta y leer las 12 cláusulas y las subcláusulas. Todo pesaba tan favorablemente como el sueño permitía a favor de Violet, que no era mucho. Algo que había debatido con la ayuda de Herman y Doyle. Cuando terminó, le entregó el contrato a Violet para que lo leyera. Ella le dio una mirada, la confusión brillaba en sus ojos mientras firmaba con su nombre y se lo devolvía. «¿Lo leíste?», preguntó Jaune, recibiendo un asentimiento vacilante a cambio. «Bien, breve resumen, yo, como mentor, maestro o como quieras llamarme, debo hacer todo lo posible para enseñarte, brindándote acceso a secretos y técnicas que no deben compartirse con nadie, a menos que con mi permiso explícito cuidaré de ti, te enseñaré todo lo que sé y más, todo lo que considero adecuado y que necesitarás como cazador. También tendré la última palabra sobre dónde infundir tus ecos de sangre hasta que lo muestres. Adecuada comprensión y madurez en la materia. Como aprendiz, tu deber será aprender lo mejor que puedas. No temas hacer preguntas si hay algo que no entiendes. Después de todo, este acuerdo durará 10 años, o hasta el momento en que considero que estás en condiciones de emprender la aventura por tu cuenta. Y, finalmente, hasta que llegues a la pubertad, solo tendrás que unirte a la caza una vez por semana.
Pero, ¿y si quiero unirme a la caza cada vez que tú lo haces? Violet preguntó en voz baja cuando él hubo dicho su parte. Sonriendo ante su pregunta, suspiró, sabiendo que a ella no le agradarían sus palabras. Incluso si fuera para su beneficio. Entonces yo, como tu maestro, tendré la última palabra para traerte conmigo o no. Eso no es negociable. La duración se puede renegociar después de que cumplas 13 años, pero eso es lo único que se puede cambiar. Había esperado que Violet hiciera un puchero ante sus palabras, no que ella resoplara y se alejara de él. Parecía muy madura, pero solo ahora que se sentía segura se permitió actuar según su edad. Ahora, ¿hay algo más que no entendiste o quieres que finalice el contrato? No hay vuelta atrás después de esto. Preguntó Jaune en voz baja, dándole la decisión que nunca pudo tomar. Sin saber qué haría voluntariamente por tener la oportunidad de haber elegido. Sí, quiero esto. Violet murmuró suavemente, volviéndose hacia él con ojos acerados. Al escribir su nombre, las letras en el pergamino comenzaron a brillar de color carmesí antes de que la sangre se filtrara. Empapando el pergamino hasta que nada más que un montón de papel y sangre cayó al suelo. Violet lo mira con curiosidad, nunca antes había visto algo así. Jaune sonrió ante la curiosidad de su aprendiz, un rasgo que le sería de gran utilidad, incluso si pudiera llegar a odiar aquello con lo que finalmente se topó. Levantándose, rápidamente sentó un frasco de sangre, hizo que Violet se acostara, mientras insertaba suavemente la cánula en la vena correcta. Maravillándose interiormente de cómo casi se sentía como si hubiera hecho esto miles de veces antes. No te preocupes, estaré a tu lado todo el tiempo. Puede que veas algo extraño, pero trátalo como un simple mal sueño. Dijo Jaune suavemente, tomando la mano de su aprendiz entre la suya. Violet le apretó la mano mientras giraba la válvula. La sangre carmesí comienza a fluir por el tubo. Por favor, no me dejes. Violet susurró suavemente mientras sus ojos comenzaban a nublarse. Nunca. Prometió Jaune, apretando suavemente su mano en señal de apoyo. Él nunca había recibido una transfusión de sangre, casi como si hubiera nacido con sangre de Yarnam en las venas. Pero Herman había explicado pacientemente que al realizar un análisis de sangre se podían experimentar alucinaciones. Y debería ser excepcionalmente cuidadoso con su aprendiz después de que ella hubiera conseguido el suyo, ya que rara vez se lo hacían a alguien de su edad, o nunca. Violet volvió en sí sobresaltada. Se disparó cuando sintió que el corazón le golpeaba el pecho. Solo la mano de Jaune en la suya ayudó a calmar su creciente pánico. Su mano libre se levantó y se palpó. Respirando un pequeño suspiro de alivio al no encontrar a los pequeños seres desfigurados parecidos a muñecos por ningún lado. Apretando la mano de Jaune por su vida, sintió que sus hombros se aflojaban. Saber que estaba a salvo con él cerca. Mirando a su alrededor, se preguntó si el sueño había sido real. Con cuidado, se asomó al cadáver hinchado. Afortunadamente encontrarlo donde había estado. No se había movido, hablado ni hecho nada. Simplemente había estado ahí. Solo había sido mi mente jugando una mala pasada. Pensó para sí misma mientras se volvía hacia Jaune, quien estaba sentado con la nariz en su cuaderno. Apartando su atención del cuaderno, le dedicó una amable sonrisa. ¿Estás despierto? Bien. Tenemos mucho más que hacer antes de que seas un verdadero aprendiz de cazador. Dijo con una sonrisa. No te preocupes, es solo para que puedas ordenar y familiarizarte con lo que nuestro taller tiene para ofrecer. Es especial, lo verás. Pero, antes de que puedas siquiera pensar en poner un pie en las calles, tendremos que conseguirlo. Te daré algo de ropa adecuada. No hay nada malo en lo que llevas puesto, pero no es adecuado para cazar bestias. Y quién sabe, si somos rápidos, tal vez podamos tener algo de tiempo para cazar. El nerviosismo, junto con la emoción y el miedo se acumularon en su estómago. Porque de repente se volvió real. Sabía en qué se había inscrito cuando Jaune le preguntó, pero siempre lo había sentido muy lejano. Casi como si una parte de ella no quisiera reconocer que el tiempo inocente que había pasado con su hermana pronto sería solo un recuerdo. Apartando ese pensamiento, se dejó levantar de la extraña cama de operaciones, casi tropezando cuando sintió que sus piernas cedían cuando aterrizó. Rápidamente volvió a entrelazar su mano con la de Jaune cuando pudo. Sonriendo ante la sensación de seguridad que irradiaba.
Él era cálido y acogedor, no sus vecinos fríos y distantes. Pero hay una pequeña cosa que debemos hacer antes de regresar al taller, dijo Jaune, arrodillándose ante ella. Una suave sonrisa en su rostro mientras colocaba suavemente su mano sobre su pecho y cantaba suavemente. Cuando todo parece perdido, nos levantamos. A través de esto, llevamos la antorcha de la esperanza para aquellos que no pueden. De magnitud infinitiva e intacta por la desesperación. Libero tu alma y, con mi mano, te concedo la esperanza. Las palabras resonaron en sus oídos, algo que nunca antes había sentido saliendo de ella. Se le escapó un grito ahogado, maravillándose de sus manos, donde una suave luz amarilla brillaba desde la cálida barrera que la rodeaba. Aparecían los primeros rayos del amanecer, trayendo consigo un suave calor, eliminando un escalofrío que no sabía que se había instalado en sus huesos. Completamente atónita, miró a su maestro y la luz se retrajo hacia ella. Él le dio un pequeño guiño descarado, un suave y amarillo claro la cubrió mientras invocaba el poder que voluntariamente había compartido con ella. ¿Por qué? Logró graznar mientras las lágrimas brotaban de sus ojos. El calor en su pecho la llenaba con una sensación de seguridad que nunca antes había tenido el privilegio de sentir. ¿Por qué tú lo vales?, dijo Jaune en voz baja, moviéndose ya para abrazarla antes de que pudiera arrojarse hacia él. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras se aferraba a él. Gracias. Logró susurrar, sin saber qué decir después de que él le había dado lo más valioso de todo y Arnam. No era algo que la sangre ofreciera ni el dinero pudiera comprar. Seguridad. No pienses en ello. Jaune dijo suavemente mientras cuidadosamente enorgullecía sus manos de él. Levantándose en toda su altura, dando a la habitación en la que estaban una mirada calculadora, antes de suspirar y girarse hacia ella. Ahora, ¿podrías ser amable y bajar a la tumba? Voy a sellar esto, por si acaso. No te preocupes, seré rápido. Asintiendo con incertidumbre, atravesó el agujero en la pared por el que habían pasado antes de bajar la escalera. Haciendo caso omiso del agua estancada que empapó sus calcetines mientras bajaba las escaleras. Esta no era la primera vez que visitaba la tumba al aire libre donde habían sido enterrados sus padres después de que se les quitó el santuario en la capilla. No podía dedicar mucho tiempo a practicar su tiro antes de que le ardieran las manos y los hombros. La vieja bruja no quería hablar con ella, ya que la había descartado como una niña ingenua que ya estaba muerta. Y aunque era algo piadosa, había mucho que podía orar por la seguridad de su maestro antes de que sintiera que a las efigies religiosas les crecían ojos y la miraban fijamente. Durante todo esto, la tumba al aire libre se había convertido en una especie de refugio seguro donde podía recuperar el aliento. Sentarse y pensar en cómo podría finalmente perseguir su sueño. Sabía que su padre estaría furioso por su elección, la única vez que la había golpeado fue cuando ella expresó su deseo de ser una cazadora como él. Salir y salvar a la gente, saber que podían mirarla y sentirse seguros. Hola padre. Dijo Violet suavemente mientras se sentaba ante la pila de piedras que marcaba la tumba de sus padres. Había preparado lo que quería decir, pero ahora, cuando había comenzado a caminar hacia su sueño, las palabras le fallaron. Lo lamento. Finalmente logró graznar. Lo siento, no soy la hija que querías. Lamento que nunca pude entender la religión que tanto aprecias. Lo siento, no puedo entender por qué querías que salvara las almas de otros, cuando no significaría nada si las bestias llegaran a ellos. Yo, solo quería ser como tú, papá, ¿está mal? Nada más que un viento perdido, le respondió mientras miraba su tumba. Yo, puede que no haya sido quien querías como hija, pero todavía espero que estés orgullosa de mí, donde quiera que estés ahora. Levantándose, se alejó de la tumba y le dio una última mirada mientras se secaba las lágrimas. El rostro fantasmal de su madre y su padre de pie detrás de la lápida, las lágrimas brotaron de los ojos de su madre mientras la miraba con tristeza, pronunciando un suave lo siento. Su padre, a pesar de las vendas sobre sus ojos, irradiaba pura decepción, incluso un poco de ira. Se volvió y miró hacia otro lado. Parpadeando, se habían ido. Todas las palabras que quería decirles murieron en su garganta, dejándola sintiéndose fría y vacía. Mirando tontamente el lugar donde acababan de estar.
sin saber si su mente le estaba jugando una mala pasada, o si sus padres, incluso más allá de la tumba, estaban decepcionados de ella. Haciendo todo lo posible por ignorar el agujero donde estaba su corazón, miró alrededor de la tumba. Necesitando algo, cualquier cosa, que le ayudara a recordar lo que acababa de ver. Sin querer pensar en ello. Ver una espantosa lámpara blanca que cuelga inocentemente en medio de la tumba. Su curiosidad se apoderó de ella y caminó, casi como en trance, hacia allí. Los ojos azules se abrieron con asombro mientras intentaba acercarse un poco más a él. Sin saber cómo pudo haberlo pasado por alto. Con el corazón retumbando en su pecho, tentativamente extendió la mano hacia él, como si temiera que a la lámpara le salieran dientes y la atacara. Cuando notó lo sucedido, reunió coraje y se acercó. No lo toqué. Violet gritó casi por reflejo, girando con el corazón martilleando en su pecho mientras miraba a Jaune. La confusión rápidamente se convirtió en comprensión en sus ojos cuando vio dónde estaba ella. Y aquí quería que fuera una sorpresa. Dijo Jaune con una pequeña sonrisa mientras bajaba rápidamente las escaleras. Como dije antes, nuestro taller es especial, casi mágico en algunas de sus habilidades. Pero no te preocupes, estaré contigo en cada paso del camino. Ahora, toma mi mano y comencemos la primera lección. Linternas. Con confusión y nerviosismo peleando en su estómago, hizo lo que le indicaron. Tomando la gran mano de su amo entre las de ella, mirándolo y preguntándose qué seguiría. Verás, existen múltiples lámparas como la que tenemos ante nosotros esparcidas por Yharnam. Solo aquellos afiliados a nuestro taller podrán utilizarlas, y mucho menos verlas. Si encuentras otra linterna apagada mientras exploras Yharnam, podrás viajar rápidamente de una linterna a otra. Dijo Jaune, mientras le sonreía. También es la única forma de regresar a nuestro taller. Haciendo una demostración, Jaune tocó la linterna. Violet sintió que algo se retorcía en sus entrañas. Una luz brillante la cegaba, un silencio surrealista que ahogaba la vida de todo ruido de fondo. Dejándola tambaleándose ante la repentina tranquilidad. Parpadeando para quitarse las estrellas de los ojos, con la boca abierta mientras observaba su entorno. Atrás quedaron los familiares muros de piedra, reemplazados por árboles retorcidos y retorcidos. A la suave luz de la luna, los árboles parecían cobrar vida, rostros crueles y burlones se hundían en ellos mientras bailaban al son de una melodía invisible. Invitándola a unirse a ellos, sabiendo que sería lo último que haría. Aferrándose más fuerte a Jaune, apartó los ojos de los árboles y buscó desesperadamente algo más. La muñeca sin vida, apoyada en los viejos y decrépitos cimientos del taller, no la ayudaba en lo más mínimo. Los ojos de la muñeca parecían demasiado reales. Brillando de curiosidad y asombro mientras parecían seguirla. Los seres desfigurados parecidos a muñecos que se esconden en su sombra, mirándola con abierto asombro, no ayudan. Mientras subían las escaleras, un suspiro de alivio se le escapó involuntariamente cuando entraron al taller. El brasero arde y su calidez la envuelve como una cálida manta en un día lluvioso. Todo el asombro que tenía al explorar el taller hacía tiempo que desapareció ante la atmósfera sombría, más acorde con los cuentos de hadas que le habían leído antes de arroparla. Ah, protegido, has regresado. Y veo que has traído a alguien más contigo. Gritó una vieja voz arrugada. Un anciano en silla de ruedas sentado ante un pequeño altar. Vestido con un traje que había visto mejores tiempos, un monóculo sobre su ojo derecho y apoyado en un bastón mientras la miraba de manera diferente. Como si ella pudiera morir justo antes que él y él ni siquiera se inmutaría. Sí. Esta es Violet Gascoigne. Mi aprendiz. Jaune dijo claramente. Murmurando algo sobre no debería haberme hecho ilusiones en voz baja mientras se pasaba una mano por la cara. Me lo imaginaba. Soy viejo, no lento. El anciano respondió, mirando a Jaune con ojos algo duros. Tu amabilidad será tu perdición, protegida. Una niña, especialmente una tan pequeña como ella, no tiene nada que ver con unirse a la caza. Debiste haber hecho lo correcto y rechazarla. ¿Y aplastar su sueño sin siquiera intentarlo? Respondió Jaune, su voz adquirió un tono algo acalorado que nunca había escuchado antes. Sí. El anciano respondió con indiferencia. Los niños son la esperanza del mañana, deben ser protegidos, no arrojados a los lobos.
Si aplastar sus sueños significará que estará a salvo, entonces es lo correcto. Aún puedes romper el contrato. Ella lo hará. Despiértate en el mundo real pensando que todo es un sueño, ahorrándote cualquier dolor que eventualmente experimentes cuando ella se rompa. No es una cuestión de sí, solo de cuándo. No. Le di mi palabra, y un Ar nunca incumple su palabra. Dijo Jaune, con las manos sobre sus hombros en señal de apoyo. Sabía que eras un tonto imprudente y exaltado. Esperaba que la caza le hiciera entrar algo de sentido común en ese grueso cráneo tuyo. Pero parece que estaba equivocado. El anciano chasqueó. Aún así, no me interpondré en tu camino. Ya sabes dónde encontrarme. ¿La razón por la que eres un bastardo tan desagradable es porque no quieres salir lastimado? Preguntó Jaune en voz baja, mirando al anciano con una mirada insondable. Mi aprendiz decidió acabar con su vida. No podía soportar lo que había hecho. Los que me atrevía a llamar amigos ya no están. El hombre al que una vez admiraba no era más que un cadáver que se había olvidado de ser enterrado. Todos siempre he amado, se han desmoronado en mis manos. El anciano susurró suavemente, lanzando una mirada penetrante a Jaune. No te atrevas a tratar de sermonearme sobre asuntos que no entiendes. Cuando tu pequeño muñeco de aprendiz se rompe como vidrio en tus manos, y no puedes hacer nada más que mirar impotente. Cuando los ojos una vez animados se vuelven vacíos y apáticos. Cuando la encuentres con una cuerda alrededor del cuello y una daga en el pecho, solo entonces podrás empezar a comprenderlo, y por tu bien, espero que nunca lo hagas. La palabra del anciano ahogó el aire, cualquier alegría y orgullo que tuviera por unirse al taller fue aplastado por las palabras de un anciano amargado. No te tomes en serio las palabras de Herman. Jaune dijo suavemente, dándole un apretón de apoyo a sus hombros. Tiene buenas intenciones, simplemente no puede demostrarlo. Pero el hecho de que recibas una transfusión de sangre no te convierte en un cazador. Aún así necesitas lucir bien y conseguir algunos otros elementos esenciales. Pero la ropa primero, si pareces un verdadero cazador, te sentirás como tal. Dicho esto, la llevó hacia un armario, lo abrió y entró. Se le escapó un grito de asombro cuando entró en otro mundo. Maniquíes de pie vestidos con diferentes atuendos. Un traje carbonizado que parecía haber sido prendido fuego y cosido. Su vecino vestía un traje igual de andrajoso, la única diferencia era que este era de color ceniciento, el tricono en la cabeza del maniquí parecía tener una especie de pelaje bestial pegado en lugar de una pluma de pájaro. Sus ojos se posaron en un maniquí que vestía el traje de cazador de su padre, completo con gafas negras y un sombrero de ala ancha. Apartando los ojos de él, miró dos conjuntos idénticos. El mismo tipo de tela que usaba Jaune, solo que con dos sombreros diferentes, un sombrero de copa y un tricónico negro. Otro maniquí vestía una gabardina de cuero que parecía más amenazadora que atractiva. Pero los dos maniquíes que llamaron su atención fueron el que no llevaba nada más que una placa en el pecho y dos sombreras, y uno que tenía pantalones azules de algún material que nunca había visto antes y un suéter extraño con una linda insignia de conejito. Antes de que pudiera mirarlo más de cerca, Jaune suspiró y le envió una pequeña mirada. No. Cualquier cosa menos esos dos conjuntos. Lo siento, debería haberlo especificado. Puedes elegir cualquier conjunto que quieras aquí, excepto esos dos. Dijo Jaune en voz baja, ignorando expertamente el puchero que ella le envió. Cuando te hayas decidido, toca un maniquí y el conjunto se adaptará automáticamente a tu talla. Maestro, ¿crees que puedo mezclar y combinar? Preguntó Violet, tratando de entrar en la mente para llamar apropiadamente a su maestro su título apropiado. Jaune se quedó quieto, sin esperar que ella lo llamara así, algo brilló en sus ojos durante medio segundo antes de responderle. Sí, puedes. Además, no es necesario que me llames maestro. Llámame como te sientas cómodo. Pero eso sería impropio. Dijo Violet indignada, acercándose al maniquí que vestía el mismo atuendo que Jaune con un resoplido y extendiendo la mano para tocarlo. Jadeando cuando el maniquí de repente se puso su ropa. Mirando hacia abajo con asombro, viéndose vestida con algo que nunca le habrían permitido usar. Las botas de cuero estaban para morirse, perfectamente suaves y cálidas de una manera que sus merceditas nunca lo habían sido.
Los pantalones mantenían sus piernas calientes. No tenía que preocuparse de que un viento perdido la hiciera temblar. La camiseta no me picaba, pero estaba abrigada y cómoda. El chaleco de cuero, aunque un poco pesado, parecía pertenecer. Y el abrigo largo la hacía sentir cálida y protegida. Ni la lluvia ni el viento le harían sentir frío cuando usara esto. Se quitó con cuidado su sombrero de copa y lo miró. Se le retorció el estómago mientras miraba al maniquí que vestía el traje de su padre. Pasando el dedo por el ala del sombrero mientras se mordía el labio. Armándose de valor, extendió la mano y tocó el maniquí que vestía la ropa de su padre. Miró hacia abajo con alivio cuando vio que todavía llevaba el mismo atuendo de cazadora. Una sonrisa apareció en sus labios mientras estiraba la mano y sentía el familiar sombrero de ala ancha descansando cómodamente sobre su cabeza. Caminando cautelosamente hacia el espejo, sacó el broche rojo de su madre. Algo que nunca podría soportar dejar ir. Clavándolo contra su pecho, sobre su corazón, para nunca olvidarlos. Al mirar su reflejo, no vio a la niña asustada que había salido corriendo a la calle a pesar de tener un mejor juicio. Pero era un joven cazador prometedor que parecía apartamento para emprender la caza. Volviéndose hacia su maestro con una sonrisa brillante, acicalándose mientras él le daba una sonrisa amable. Regresando a su lado y tomando su mano enguantada entre las de ella. Maravillándose de lo cómodos que eran los guantes, sin haberlos notado. Ahora solo quedan algunas pequeñas cosas. Dijo Jaune, sacándola del armario. Sus botas casi no hicieron ruido mientras bajaban las escaleras. Una mesa de cristal para exteriores que claramente había visto días mejores junto a un bebedero para pájaros. Múltiples armas apoyadas contra él. Un hacha, como la que había visto llevar a su padre cuando iba a trabajar. Una lanza de sierra y una cuchilla de sierra. Un bastón de caballero estaba apoyado contra la fuente para pájaros. Una larga lanza junto a ella, con una palanca que sale de la madera. Había una espada que sobresalía de una piedra a un lado. Por último, una estaca colocada sobre la mesa de cristal. Mirando a medio segundo de caer por la mesa. Continúa, elige un arma, pero solo una. Si bien puedes cambiar más adelante, no te daré los ecos de sangre para comprar una nueva arma, eso es algo que debes reunir tú mismo. Te daré todo lo que puedas. Necesitas, pero tampoco te mimaré. No puedo lastimarte de esa manera. Dijo Jaune, extendiendo la mano para revolverle el cabello, olvidándose del sombrero que llevaba y decidiéndose a darle una palmadita en el hombro. Al dar un paso adelante, la indecisión se apoderó de ella. Los ojos iban de una arma a otra, sin entender que se suponía que eran la mitad de ellos. El extraño estaca y la espada de piedra fueron rápidamente empujados a un lado, sin importar lo interesantes que parecieran. Ella hizo lo mismo con la extraña lanza. Desafortunadamente, tuvo que hacer lo mismo con el hacha, ya que había intentado levantar el hacha de su padre antes, solo para lastimarla en la espalda en el proceso. Pero eso la dejó con 3 opciones: la lanza de sierra, la cuchilla de sierra y el bastón. Al revisar sus opciones, finalmente alcanzó la lanza de sierra, solo para ser atraída hacia la cuchilla de sierra al final. La madera vendada descansaba extrañamente en su mano, el arma era engañosamente liviana. En absoluto como ella había esperado. Todavía tenía un peso considerable y si quería usar su otra forma, necesitaba usar las 2 manos. Incluso con todo eso, se sentía segura de su elección. Tal vez cambiaría a otra cosa cuando creciera más como cazadora, pero por ahora la sierra era más que suficiente. Entonces esa es tu arma, ¿eh? Supongo que es una buena elección. Jaune dijo encogiéndose de hombros. Sacó un cuaderno como el suyo y una pluma estilográfica de su bolsillo y se los entregó. Aquí, un diario con páginas interminables y un bolígrafo que nunca se queda sin tinta. Un lugar para que recojas tus pensamientos, ideas o un diario si alguna vez lo deseas. Gracias. Susurró Violet, apoyando su sierra en sus piernas mientras abría ansiosamente el cuaderno y lo hojeaba. Dejando escapar un grito ahogado de asombro ante el papel limpio. Guardándolo en el bolsillo del pecho de su abrigo con una sonrisa vertiginosa. Tener que contenerse para no escribir en él. Ahora solo queda una cosa y prácticamente ya terminaste. Dijo Jaune, sacando una bala y rápidamente la ató alrededor de su cintura.
Y listo, tienes una funda de arma de fuego debajo del brazo, pero se puede cambiar si te incomoda. Unas 30 balas para empezar y tu pistola. Un traje adecuado, un arma para empezar, un emblema, y un cuaderno. Creo que ya casi terminamos. Lo que estaba a punto de decir murió en su garganta cuando un suave resplandor lo envolvió. Jaune no pareció muy sorprendido, era casi como si el suave resplandor lo hubiera envuelto cientos de veces antes. Antes de saber lo que estaba haciendo, se arrojó sobre él. El brillo plateado descendió y la envolvió también. En un abrir y cerrar de ojos desaparecieron. El calor la envolvió mientras miraba alrededor de la repentina oscuridad. El corazón saltó en su pecho cuando una voz desconocida gritó detrás de ella. Lo sé, es solo Nora. ¿Por qué hay un niño en la cama de Jaune?